Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que la bendita presencia del Todopoderoso, que Cristo Jesús nos trajo por medio de la cruz, esté con todos ustedes, que es la gracia, porque es todo lo que necesitamos nosotros para este bendito camino. Y que la bendita paz, que por fe podamos practicar cada bendito mandamiento que por inspiración en la presencia de Dios nos da el conocimiento, lo podamos practicar para tener vida, para ir creciendo, para ir manteniéndonos firmes y estar, bendito hermano y bendita hermana, asegurados para la vida eterna. Son los deseos de este su siervo, que para ello Dios nos ha dejado esta bendita riqueza, este bendito maná, esta bendita palabra de vida y, ¿por qué no?, esta bendición de dejar una iglesia, de comprar y llamar del mundo a gente, darnos una forma y poderse manifestar Dios mediante estas enseñanzas por sus siervos que han tenido fe. Yo he orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús, tanto en México, los seguidores, los suscriptores, los que daban un seguimiento y ya no lo dan, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo, para que haya un fruto de vida. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 118 de Salmos 84, 6. Vuelvo a repetir, Salmos 84, 6. En este salmo, a los que van dando un seguimiento en la enseñanza de ayer, estamos aprendiendo proféticamente el fruto de Dios y la bendición y la bienaventuranza de las riquezas que nos trajo y cuál es el comportamiento, ¿verdad? Como dice, cuán amables son tus moradas, Señor, y todo el fruto que nos trae, toda la bendición que nos trae. Que recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ayer Dios me permitía decirle que lamentablemente por el pecado, por la incredulidad, muchos no meditan de estas benditas riquezas y las desprecian, cambiando todas estas riquezas por no haber tenido comprensión, por haber sido incrédulos, por la mentira y por lo corruptible. Pero bueno, sigamos, bendito hermano y bendita hermana, viendo las bendiciones de Dios. Ayer veíamos, ¿verdad? Bienaventurado el hombre, en el versículo 5, que tiene en ti sus fuerzas, que hablamos que no es por obra, sino por el Espíritu Santo de Dios. Hablamos de este nuevo pacto que nos trajo el poder para ir a la guerra, en cuyo corazón están tus caminos. También hablamos del corazón y de los caminos. Dice en el versículo 6, atravesando, con tu poder atravesando, fíjese bien, el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. El valle de lágrimas, simbólicamente, bendito hermano y bendita hermana, es el mundo. ¿Por qué? Mire, en un valle no hay montañas, no hay árboles, no hay fruto. Un valle, pues es una explanada, es un campo en donde no hay árboles, ni hay montañas, ni hay nada. Ya simbólicamente refiriéndose a Dios, a que cuando vino Cristo Jesús, pues vino a traer el agua, vino a traernos vida, vino a traernos el paraíso que perdió en su momento Adán y Eva, el Edén, para dar un fruto, para que haya árboles, ¿verdad? La Biblia, a lo contrario de valle, usa la palabra Líbano, usa la palabra bosque, usa la palabra Edén, huerto, para identificar con simbolismos
la presencia de Dios, donde hay vida, donde hay un fruto, que el fruto claro que es de Dios es el amor, el fruto de la obra, que es a su fuerza, pero nosotros los que hemos puesto la confianza en Dios, los que estamos caminando en su poder, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como dijo en esa oración nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, a su Padre, Padre, yo te pido, que los guardes del mundo, no que los quites del mundo, sino que los guardes para que sean uno. Y ahí está el poder de Dios que nos abre el mar, que de igual manera es el mundo. Ahí está el poder de Dios que cuando cruzamos este río, que todos estos simbolismos los hemos visto, ¿va? Este río de seducciones, este río de engaño, este río y esta mesa de Satanás, que es una corriente y se ha llevado a muchos. Nosotros crucemos este valle de lágrimas, y fíjense bien cómo lo resalta Dios, de lágrimas, porque a la verdad, bendito hermano y bendita hermana, mucha atención en esto. En este camino también hay lágrimas, en este camino también se padece, pero bienaventurado aquel que padeció por amar, como Cristo Jesús, claro, con el poder de Dios, y no por ser pecador, no por estar en el mundo, no por estar en la esclavitud, que en ese lado, aunque se prospere económicamente, aunque yo le dé a mi carne los deseos que ofrece Satanás, se padece y se sufre y es un valle de lágrimas. Entonces, fíjese bien, atravesando el valle de lágrimas, los que dimos el corazón a Dios, atravesando el valle de lágrimas, lo cambiaron en fuente de aguas. Lo cambiaron por tu presencia. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian, fíjense, lo cambian en fuente. ¿Cómo puedo yo permutar? ¿Cómo puedo yo cambiar este valle de lágrimas que trajo Satanás? En la cruz. Con obediencia, con integridad, que es una fuente, es un pozo de agua, ¿verdad? Que representa vida, una fuente. Entonces, cuando la lluvia llena los estanques. Y todo con simbolismos, bendito hermano. Mire, el agua representa la vida. De hecho, desde el Antiguo Testamento, el primer pueblo de Dios, que no, antes de que Dios los introdujese a la tierra de Canaán, se le conoce como el tiempo de los nómadas. Porque este pueblo Dios lo trajo de un lugar a otro. Y se estacionaban en donde encontraban pozos de agua. Porque desde el Antiguo Testamento hay enseñanza proféticamente sobre los pozos de agua, como el de Jacob, ¿verdad? Y que duró mucho tiempo y que cuando vino Cristo Jesús, aún los samaritanos sacaban agua de ese pozo. Entonces, los nómadas, sobre todo en el Medio Oriente, que era más difícil encontrar agua, caminaban y donde encontraban agua representaba vida, se establecían ahí porque representaba la vida. Aquí, por ejemplo, ya a nivel mundial, aquí en México, ahorita hay un problema bastante grave en el Cutzamala, que es uno de los abastecimientos principales para toda la Ciudad de México. Está a punto y al borde de desaparecer, de la sequía total. Aquí ahorita en México, en este 2024, dan los expertos 145 días para abastecimiento y que ya no haya agua. Y va a haber un problema porque donde no hay agua, pues hay ciudades abandonadas por falta de agua, aunque tengan casas, aunque tengan cosas sin agua, representa la vida, no hay vida como ahorita allá en la franja de Gaza, con la guerra. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que la gente está muriendo de sed, que están bebiendo hasta agua del mar. Digo yo porque estoy enterado, porque veo las noticias,
este, para ver proféticamente todo lo que Dios está permitiendo en estos últimos tiempos. Entonces, el agua representa la vida. Ahora, acomodando lo espiritual, mi pozo es Cristo Jesús. Él es mi agua, Él es la peña que Dios hirió y que así como en el Antiguo Testamento durante 40 años estuvieron en el desierto con agua, de igual manera el agua, le voy a decir cuál es hoy espiritualmente. El agua es tener a Cristo Jesús en medio de una congregación, exhortando, amonestando, corrigiendo, porque Cristo Jesús es el único que habla con autoridad para inclinar nuestros corazones al temor, con la verdad, y incitarnos a practicar la palabra de Dios. Porque acuérdense bien, yo siempre le voy a decir, ¿verdad? Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. O sea, el beber el agua es no pecar, sed de justicia. La palabra justicia es ser justo, es estar sin pecado, pero debo de tener una ley. Entonces, yo vengo a la palabra, escucho y en el momento que la practico, estoy comiendo y estoy bebiendo. Ahora, mientras nosotros tengamos en este valle de lágrimas, que es el mundo, que estamos con la cizaña, pero no somos cizaña, porque está creciendo el trigo y la cizaña juntos, en este valle de lágrimas, nosotros tenemos una fuente que nos está hablando en todo momento, que nos está guiando, y los mansos, y los que tenemos fe, y los que creemos, estamos practicando la palabra donde nos mantiene sin lágrimas, donde nos mantiene sin agobio, donde nos mantiene fuera de esa esclavitud. Entonces, recuerde que desde ayer estamos viendo las riquezas del nuevo pacto que nos trajo Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Los estanques somos nosotros, ¿sí? Somos vasijas, somos vasos de barro, somos tabernáculos, o sea, todos esos simbolismos utiliza Dios para referirse a nuestros cuerpos el día de hoy. Dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, de poder en poder. Y hay una alabanza, ¿verdad? En donde dice, de gloria en gloria te veo, o sea, de poder en poder te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. O sea, de poder en poder. ¿Irán de poder en poder? Sí, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que todo cristiano, desde el momento en que fue llamado siendo gentil, antes de ser cristiano, y tuvo el privilegio de haber sido llamado por Dios y que Dios haya tocado su corazón para poder entrar a la puerta del redil, desde ese momento tenemos adversidad, desde ese momento tenemos un enemigo, desde ese momento peligra nuestra vida en todo momento. Por eso, una iglesia, por eso, un pastor, un apóstol, un profeta, para cuidar a las ovejitas y cuidar al rebaño de esa oposición. Y una vez que nosotros crecemos, pues bueno, somos consolados para ir a consolar. Nos guarda el poder de Dios. Ahora, yo quiero decirle que desde que inicié, me cuidó Dios. Y luego, una vez que me dio un crecimiento, he visto y he caminado de poder en poder. Estos 16 años que tengo sirviendo a Dios, que Satanás ha tratado de oponerse y de tratarme de seducir, de tratarme de engañar, y que yo veo el poder de Dios para no desmayar, para no bajarme de la cruz, para no caer, porque simbólicamente estamos cargando con la cruz, estamos crucificados para seguir contra la adversidad, contra la corriente, contra el viento, contra la oposición.
porque recuerde que este pacto es de fe. Y yo le puedo decir, bendito hermano y bendita hermana, que de poder en poder, porque muchas veces he estado a punto de desmayar, muchas veces me he debilitado, muchas veces he sentido la necesidad de pedirle a Dios. Y recuerde como dijo Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo también de igual manera, ¿verdad? Un apóstol. Cuando era débil, cuando mermaban sus fuerzas, cuando sentía que desmayaba, entonces clamaba a Dios y Pablo veía otra vez su poder, otra vez volvía a menguar y de poder en poder y en poder. Y Pablo terminó una carrera en la cruz. Pablo terminó el camino siendo amigo de Dios. Entonces, aquí está el nuevo pacto. Recuerde, no es por obras, por lo que nos vamos a salvar. Es por el poder de Dios. Y muy importante porque sí quiero manifestar esto. Ese poder hay un precio para tenerlo. El precio es santidad e integridad. Porque el pecado paga un salario y es la muerte, es que se aleje el Espíritu Santo de mi cuerpo. Y claro que nadie, ningún cristiano, ni nadie en el planeta Tierra puede caminar este camino o puede enfrentar a la oposición sin el Espíritu Santo de Dios. Entonces, irán los que confiaron en Dios, irán los que pusieron su confianza en Dios, los que tomaron su cruz, irán de poder en poder y fíjese bien, verán a Dios en Sión. Sí, muy importante, bendito hermano y bendita hermana. La palabra es muy profunda porque muchos piensan que está hablando de la vida eterna. Sí, allá arriba también hay un monte, está el monte que no se puede palpar, el monte de Sión, la ciudad celestial, algún día, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que los que venzcan algún día estaremos en la presencia de Dios y le veremos cuál es igual a Cristo Jesús. Pero aquí se está refiriendo a otra cosa. Verán a Dios en el monte de Sión. Yo siempre le he puesto el ejemplo de esta manera, ¿verdad? El camino de Cristo Jesús. Satanás, el mundo, los abismos y la muerte. El discipulado. Irnos alejando mediante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va dando el conocimiento de lo que es del César y de lo que es de Dios. Y la ley de Dios nos dice que nos apartemos de cada ídolo, que con razonamiento Dios nos enseña en la Biblia para podernos alejar. Ahora bien, el discipulado. Una vez que yo en 1 año o 2 años si fui manso, si puse diligencia, si tomé mi cruz, si verdaderamente tuve hambre y cambié el maldito mundo por el conocimiento y llegué arriba y le digo a Dios, Señor, ya te amé, ya todos los mandamientos, los 600 o más de 800 mandamientos que hay en la Biblia, ya, gracias Señor porque me alejaron del mundo. Ahora, ya estoy en el monte, ahora, ¿qué Señor? Bueno, ahora vas a ser mi siervo, ahora vas a verme. ¿Cómo puedo ver a Dios? Claro que necesito estar arriba en el monte para poderlo ver. Primeramente, lo vi a Dios en mí cuando me fue transformando, cuando me fue haciendo de un ave, de un reptil, de alguien que se arrastraba en el polvo, un animal que tenía la imagen del enemigo, cómo me fue transformando hasta llegar a tener su fruto, porque el fruto del Espíritu Santo no es de un ser humano. Entonces, cuando yo pude amar,
cuando yo pude tener bondad, misericordia, cuando pude tener mi corazón transformado a la preocupación de la obra de Dios, entonces pude ver a Dios en mí. Ahora, una vez que subí al monte, tengo el privilegio de que como primogénito, ya como ministro, ya como siervo de Dios a través de los años, vi un ejemplo de muchos, ¿verdad? Alguna ocasión daba yo la palabra y vi a una persona cómo llegó moneando, ¿verdad? En la calle, cómo llegó moneando, cómo llegó, pues ahora sí como malviviente, ¿no? Sin bañarse, como están, ¿verdad? Con los tenis rotos, porque pues, no tienen dinero para poder comprarse ropa porque lo cambian por droga. Pero le llamó la atención lo que se estaba predicando. Entonces, él dijo que quería saber más y yo le dije, sí, con gusto, pero tienes que venir una vez que te desintoxique, procura mañana no inhalar y ven. Y lo hizo. Y de ahí, bendito hermano y bendita hermana, vi la transformación. Y este hombre en su momento llegó a tener un ministerio dado por Dios, después de 4 o 5 años, ¿sí? Llegó a tener un ministerio y pude ver a Dios cuando recordaba la imagen de cómo llegó, cuando recordaba su vocablo, cuando recordaba su vida y después de verlo predicar en las congregaciones con denuedo, pude ver a Dios, porque ese fruto es de Dios. Pero solamente lo pueden ver, porque así lo dice Dios y no lo digo yo, los que han dejado todo, los que van de poder en poder, los que han logrado tener un crecimiento espiritual, que es llegar al monte, ¿sí? Porque llegar al monte es tener un ministerio. Bueno, verán a Dios en Sión, dice en el 8, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y recuerde que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para dejar una ley escrita, una ley profética para que se cumpliera. Y esta es la oración. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Sí, primeramente Cristo, siempre, ¿verdad? Como primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Pero también la bendita palabra tiene mucha enseñanza, porque vuelvo a repetir, ya está escrito, es una ley inquebrantable, es una ley que todo lo que está escrito se cumple, porque el mismo Dios así lo escribió y así lo profetizó a los que tenemos hambre y meditamos en la palabra, para poder saber cuál es el camino, para que nadie nos engañe. Y aquí nos dice algo muy importante. Mira, mira, oh Dios, escudo nuestro ante las flechas incendiarias, ante la espada adversaria que es la sabiduría de Satanás, porque escudo nuestro, si quiero yo hacerle hincapié en esto, en el momento en que el enemigo viene a tratarme de decir lo contrario a los mandamientos de Dios para engañarme con palabras persuasivas o como ángel de luz y me manda flechas incendiarias, en ese momento Dios con su bendita palabra me está recordando lo contrario al engaño de Satanás y es un escudo Dios que no me deja. De igual manera también cuando Satanás llega por medio de su herramienta, por medio de su pueblo, que vienen con un lenguaje mentiroso, vienen disfrazados de ovejas, pero que traen lobos rapaces por dentro, y vienen a hablar con palabras persuasivas, con palabras blandas, a querer engañar y a decir que me aman. Bueno, en ese momento Dios, ese escudo, cuando me recuerda también la bendita palabra, y puedo sacar la espada para contender ardientemente por la fe, hasta desenmascarar la mentira o el engaño de ellos. Por eso dice, escudo mío. Ahora, mira, oh Dios, escudo nuestro,
y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Y es muy importante la palabra ungido. La palabra ungido en el vocablo antiguo, en el griego y en el hebreo, significa Mesías o significa Cristo, ¿sí? Uno en el vocablo hebreo y otro en el vocablo griego. Cristo en griego, en hebreo Mesías. Que esos dos términos también vienen para identificar al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es un ungido? Un ungido es aquel que recibe el fuego de Dios, el Espíritu Santo de Dios, dentro del cuerpo humano. Ese es un ungido, ¿sí? Ahora, Cristo Jesús en el primer pacto hubo ungidos, pero como una enseñanza de Cristo, más no para todo el pueblo, sino solamente Dios escogía, como David, como Sansón, siempre a una persona para ungirlo con aceite, como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, en este nuevo pacto, todos somos llamados para ser ungidos por medio de la muerte y resurrección de Cristo. De hecho, de ahí viene la palabra cristiano, pequeño ungido o seguidor de Cristo. Pero hoy, Cristo es ungido cristiano. Ahora, ¿dónde recibimos el aceite? ¿Dónde recibimos la presencia de Dios? Por medio del Evangelio, por medio del arrepentimiento y por medio de la fe y por medio del bautizo. En ese momento, así como el primogénito, Cristo Jesús, una vez que fue bautizado y subió del agua, y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y bajó el Espíritu como paloma, ahí fue ungido Cristo Jesús. Ahora, bíblicamente, Dios reconoce nada más si tiene su rostro y tiene su mirada y su cuidado en los que llevamos esa marca, porque también Dios nos habla de una marca, que es la circuncisión del corazón. En el primer pacto no había ungidos, habían circuncidados en la carne, en el prepucio. A los 8 días de nacido se le dio la orden a Abraham que él primero se circuncidara y que todo niño que naciese de ese linaje iba a ser circuncidado como señal para que Dios los reconociera como pueblo suyo. Todo aquel que no llevaba la circuncisión en el prepucio, Dios no los reconocía como su pueblo. Entonces, ya trayendo proféticamente una enseñanza que de igual manera el fierro que pone un ganadero en donde hay mucho ganado y están revueltos para poder identificar cada becerro que nace, le pone un fierro en el muslo, una marca. Entonces, aunque esté revuelto con 1000, 2000, yo salgo en mi caballo y digo, este es mío, porque tiene mi fierro. De igual manera, el que está circuncidado en el corazón por fe, no en el prepucio, sino el que recibió el perdón de los pecados y recibió la resurrección y recibió el Espíritu Santo, somos ungidos. Pero mucho ojo, mucho ojo. La unción, que es la presencia de Dios y que es una marca, dice Dios, cuídala, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No apaguéis el fuego que hay en ti. No vayas a ser como las vírgenes insensatas que se quedaron sin el aceite.
y no entraron a la vida eterna. Entonces, muy importante que cuando yo, como cristiano, tengo el favor de Dios y tengo su rostro porque estoy ungido, de igual manera, si yo me descuido y cabeceo y peco, ya no tengo el favor de Dios. El favor de Dios únicamente está para los que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Y ya le dije, hay un precio. Bendito hermano y bendita hermana. Por eso dice, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Pon los ojos, Señor, ahí, en los que tienen la luz en el rostro. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Meditamos en esto. Los que han dado un seguimiento, veíamos cómo este varón dice, ¿cómo deseo entrar en tus atrios, Señor? ¿Cómo deseo y anhelo? Ayer lo veíamos, a los que van dando un seguimiento. ¿Y qué dijimos que era esa anhelanza proféticamente el día de hoy para discernir la palabra? Alcanzar la estatura del varón perfecto, alcanzar mi ministerio, alcanzar a ser un sacerdote en la casa de Dios. Ahora, fíjense bien, ponga atención. Señor, para poder estar en el atrio, necesito ser un ungido, un ungido, un ser espiritual. No puedo estar en los atrios de Dios. Ahora, más vale, Señor, un día, como siervo tuyo, que 1000 en el mundo, Señor. Y en las riquezas del mundo, y en la mesa de Satanás, y en la prosperidad incorruptible, Señor, en el engaño del diablo. Porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que en el tiempo que estuve sin Dios, que fueron 42 años, pues bueno, fue horrible, ¿no? Fue un sufrimiento, fue un agobio, ¿sí? Como todo ser humano, aunque diga que no sufre, es mentira. Aquí el creador de los cielos y la tierra nos dice otra cosa. Ahora, yo preferiría un día, hoy, domingo, la presencia de Dios, que 1000 años o 1000 días en la vida pasada que yo llevaba. Yo tengo horror de regresar a la carne. Yo tengo horror de regresar a esa vida. Porque día con día, este bendito camino, esta bendita dádiva, estas benditas riquezas que nos ha traído es una fiesta, es un gozo, es un éxtasis, es un deleite. Los que hemos alcanzado la estatura de Dios para que nos ponga en un atrio. Entonces, vamos viendo y analizando y meditando qué es lo que nos quiere decir Dios, bendito hermano. Y yo siempre le he dicho, ¿verdad? Yo fui creado y usted fue creado para servir a Dios, no para estar fuera del atrio. Porque no fuimos diseñados para eso. Y como siempre le he dicho, si yo voy a funcionar para algo que no fui diseñado, voy a padecer, voy a sufrir. No es mi hábitat. El creador de los cielos y de la tierra me diseñó y me cableó para ser feliz, para tener gozo, para lo cual fui hecho. Como una estrella, como el sol, como la luna. Digo, hacen para lo que fueron creados. No hacen otra cosa. Pero el ser humano que tiene libre albedrío, no lo hace. Pero el que tiene entendimiento, Dios nos está dejando esta bendita palabra para profundizar y entender las riquezas que hay de este lado que muchos han despreciado. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad.
¿Cuáles son las moradas de la maldad? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Cuál es el trono de Satanás? El mundo. Ahí está. Y ahí está hablando de las dos mesas, de lo que nos trajo Dios y de lo que trajo Satanás. Pero los que han llegado, los que han visto a Dios, los que creyeron desde un principio y se aferraron a esta bendita bendición, entonces, fíjese bien, aquí viene el libro albedrío. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Ahora, ¿qué es estar a la puerta de la casa de mi Dios? ¿Qué significa esto? Bueno, una puerta sirve para entrar o salir. En el Antiguo Testamento, para profundizar desde un principio, Dios, el Edén, en donde fue expulsado Adán y Eva por el pecado, Dios puso dos querubines en la puerta del Edén para que no tuvieran entrada o para que no dejaran entrar a Adán y a Eva al árbol de la vida, porque ya habían pecado. Todo tiene conocimiento. De igual manera, en el libro de Esther nos habla que en la casa del rey Asuero, en las puertas, habían guardias cuidando las puertas del palacio. ¿A qué conlleva todo esto? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es proféticamente? Bueno, hoy la casa de Dios es la iglesia. Es el templo que vino a levantar Cristo Jesús. Y los que hemos alcanzado, no por una escuela teológica, no por un diploma, no puestos por el hombre, sino los que hemos alcanzado un ministerio y un don dado por Dios, nos ha puesto como atalayas y vigilantes para que en la casa de Jehová no entre lo anatemo, no entre hay una palabra, ahorita le digo, lo profano, que no profanemos. Entonces, nosotros somos atalayas y vigilantes para que no entre el engaño de Satanás, para que no entren las riquezas, que la Navidad, que al Año Nuevo, que el 2 de febrero y la Candelaria, que los trabajos del mundo, que son riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, estar en las puertas de Jehová es un ministerio, ¿ya? ¿Verdad? Entonces fíjense lo que está diciendo. Señor, yo prefiero un día, estar trabajando en tu obra que 1000 en el mundo. Pero si meditamos, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuántos hay que han cambiado esta gloria por el maldito mundo? Pero ¿sabe quién no lo va a cambiar? El que tiene la cabeza de Cristo. El que tiene el discernimiento como este hombre. El que entendió porque creyó, porque tuvo temor, porque tuvo hambre, porque no se dejó engañar. Bueno, dice en el 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Ahora fíjese bien. Señor, porque en tus atrios, en tu monte, en tu morada hay luz, que es el sol, y hay protección, mas no fuera, en los 1000 años, mas no fuera de ellos, Señor. Por eso me basta un día, Señor. Porque en un día, si yo muero, aunque sea en un día, me voy a la vida eterna. Entonces, porque de este lado, a comparación del otro lado, hay sol, que es luz, y hay protección. Está la diestra de Dios, que es el escudo de Jehová. Dice,
No quitará Dios, y ya está escrito, es una ley, fíjese para quién, el bien a los que andan en integridad. O sea, en muchas iglesias los engañan, ¿va? Ya eres salvo, estás bendecido, tienes el amor de Dios, gloria a Dios, nadie te podrá quitar esas bendiciones. Y los tienen engañados, pero no les dicen cuál es el precio. Se callan. Aquí está muy claro. ¿Para quién es el bien? ¿Para qué son las dádivas? ¿Para quién son las bendiciones? Para el que anda en integridad. Ahora, gracia y gloria dará Jehová. Gracia y gloria. ¿Qué es gracia? Su presencia, su poder, más llenura. Y gloria para glorificarle, que es el ministerio. Dará Jehová, no quitará el bien. Ahora escuchemos, el bien. Nada más hay uno bueno y uno malo. No hay para más, hermanos. No hay para más. Cristo Jesús así lo dijo, ¿verdad? No me llames bueno, solamente uno bueno hay. Y ese ser poderoso que tenemos por Dios y por Padre a los que tememos, es el único que nos puede dotar de bien. Nada más. Toda buena dádiva desciende de arriba. Toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Toda buena dádiva. Pero ¿a quién le da gracia? ¿A quién le da gloria? ¿A quién le hace el bien todos los días Dios? Ponga atención otra vez. A los que caminan en integridad. Ahora, ¿qué es ser íntegro? ¿Qué es integridad? Integridad es no transgredir los mandamientos de Dios. Es estar practicando los mandamientos de Dios. Entonces, por eso muchos no tienen el favor de Dios. Son engañados. Dice, Jehová, dice en el 12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía, ya profetizando el pacto de fe, porque en el primer tratado no fue un pacto de fe. Este pacto que vino a traernos Cristo Jesús es de fe. Y confiar, que es muy importante, ¿verdad? Confiar. Imagínense nada más. Llega Dios con un hombre que tenía 75 años de edad, nacido en una ciudad de ídolos y que tenía riquezas materiales, parentela y una vida recibida por sus padres, una vida recibida de sus ancestros, este hombre llamado Abraham, y llega Dios y le dice, deja todo lo que tienes, tu sabiduría, tu parentela, tus negocios, tu casa, tu cama de marfil, deja todo y sal. Porque yo te voy a llevar a un lugar donde tus hijos y tu descendencia heredarán una tierra donde emana leche y miel. Y Dios le hizo jurar por él mismo. Por eso Abraham se le llama el padre de la fe, los que confían. Ahora bien, ya como una profecía de lo que iba a venir. Cuando Dios llegó a mi vida con el verdadero evangelio, me dijo, Lalo Garibay, le dije, soy yo, Señor. Deja todo lo que tienes. La vana manera de vivir que resiste de tus padres. Deja lo que aprendiste, tus oficios, tu trabajo. Déjalo todo, absolutamente, y sal. ¿De dónde salgo, Señor? Del mundo. Y toma tu cruz. ¿Y qué, Señor?
te voy a dar poder, te voy a preparar, te voy a dar sabiduría y te voy a dar vida eterna. Y ahí está la fe, ahí está la fe, ahí está la fe, ahí están los que confían en el Señor. Pero ¿quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a sustentar? ¿Quién me va a guiar en el desierto? ¿Voy a morir? Abraham no dijo eso. Abraham salió. Entonces, bienaventurados hermanos, porque hoy, hoy, hoy no hay fe. Hay muy poca. Ya no hay hombres de fe, ya no hay hombres que den ese salto sin ver y confíen en Dios, que Dios los va a sostener. Ya no los hay. Yo espero de todo corazón que usted sea bienaventurado y que pueda tener estos galardones. Bueno, vamos a empezar el Salmos 85. Salmos 84, recuerde que vimos proféticamente pues toda la bendición, toda la riqueza que nos trae Dios, pero que todas estas riquezas sería por fe, sería por integridad, sería por guardar el pacto que vino a establecer Dios con nosotros. 85 dice en el 1, 85:1, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, muy importante, ¿verdad? La cautividad. Cautividad habla de un preso, habla de una cárcel, habla de una esclavitud. Y bíblicamente, desde que entró el pecado al mundo por un hombre, entró la cautividad, entró la muerte, y Dios le permitió a Satanás tener el imperio sobre el ser humano y el poder sobre el ser humano durante siglos, incluyendo al primer pueblo. Porque el primer pueblo fue de carne, el primer pueblo fue terrenal, sus cultos fueron terrenales. Dios lo que permitió, todo lo que permitió fue como una sombra para dar lugar al pacto de vida, al pacto de todas las riquezas que Dios profetizó para poder caminar íntegramente y ir a la vida eterna. Entonces, Dios prometió que este pueblo que estuvo cautivo, porque en la carne es imposible guardar la ley de Dios, primeramente las promesas de salvación fueron para el primer pueblo. Y Dios es un Dios justo. Claro, porque si al primer pueblo lo utilizó para darnos a nosotros una enseñanza de que en la carne y estando bajo la ley y teniendo la Biblia y queriendo nosotros guardar esta ley en la carne, es imposible. Entonces, Dios nos dio una enseñanza con este pueblo, y este pueblo era merecedor de que primeramente tuviera el favor de Dios. Por eso dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Todo el tiempo, figurativamente, Señor, nos amparaste, Señor, como pueblo, físicamente, contra los enemigos. Nunca nos abandonaste, nunca nos dejaste, Señor. No desaparecimos como pueblo. Fuiste propicio a tu tierra, Señor. Luego dice, volviste la cautividad de Jacob. Aquí está. El único, bíblicamente, que vino a quitar esa cautividad es Dios por medio de Cristo Jesús. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Entonces, Cristo Jesús es nuestro libertador. Es el que nos vino a sacar de la cautividad. Primeramente al primer pueblo. Primeramente a los judíos. Y después a nosotros. Es muy importante poder hacer
un resumen y un hincapié para poderle enseñar algo que quizás no haya escuchado usted. Por dos situaciones principales, la mayoría del primer pueblo cuando vino Cristo Jesús no creyó. La mayoría, mas no todos. Habieron algunos que sí creyeron, como Tomás, como Pedro, como Esteban, como Juan, como María, como José, como las Marías, que creyeron en Dios. Pero la mayoría de los judíos no creyeron por dos causas principales. La primera es el pecado, porque el pecado no me deja ver el haber sido incrédulos al Hijo de Dios y a la palabra, porque a Cristo Jesús en la ley de ellos no se le encontró pecado y estaba profetizado, y Cristo Jesús vino a cumplir la ley intachable. Ya por su dureza de sus corazones no pudieron ver. Y número dos, muy importante, también no pudieron salir de la cautividad porque ellos esperaban un libertador. Como el pecador entiende las cosas de la carne o traduce la palabra a la carne y no puede entenderla espiritualmente, ellos esperaban un libertador como Moisés que los libertara del imperio romano. Porque este pueblo ya no podía hacer los cultos y llevar la ley conforme Dios se las había mandado, porque estaban bajo la ley y un imperio romano que los vigilaba en todo momento y les permitía, Roma, hacer ciertas cosas nada más no lapidar, más no hacer algunas cosas de la ley que estaban establecidas, y que este pueblo era libre en el Antiguo Testamento, cuando no pecaba, de cualquier jerarquía de otra nación. Entonces, estaban bajo el imperio romano y habían estado ya anteriormente bajo el imperio griego y tenían 375 años esperando un libertador, pero ellos pensaban que iban a ser libertados y que iba a venir el Mesías a destruir al César, a destruir el imperio romano. Ellos pensaban eso y torcían las escrituras. Fue la segunda razón por la que no creyeron, porque ellos nunca, por estar en la carne, pudieron comprender que esta libertad era espiritual bajo un poder que no se ve, llamado Satanás. Por eso el pacto es de fe. Por eso la palabra es de fe, es de creer en lo que no se ve. Un poder que yo tampoco veía. Un poder que yo no me daba cuenta que tuve durante mucho tiempo. Un poder que cuando Dios me dijo que eran demonios los que tenía dentro, descansó mi alma y me perdoné de muchas cosas que en su momento eran una carga para mí y que no me podía perdonar, sabiendo que no era yo, sino era un instrumento del enemigo. Ahora, creí, y la verdadera libertad fue precisamente para que ese poder no controlara mi vida ni mi cuerpo para alejarme de Dios. La libertad de la carne de la mesa de Satanás. Ahora, de esta cautividad está hablando. Y recordemos, a Cristo Jesús se le conoce como la piedra angular. Primeramente vino a su pueblo y también vino por uno que no era su pueblo, pues que estábamos profetizados, para sacarnos de esa cautividad. Y Jacob, recuerde que Jacob es el pueblo de Israel. Dice, perdonaste en el 2 la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos los cubriste. Sí, ¿por qué los perdonó Dios? Porque yo puedo sacar este versículo para engañar hoy en el nuevo pacto y decirle a alguien que practica el pecado, no te preocupes, mira, Dios perdona.
Si perdonó a este pueblo que fue pecador. Él vino por pecadores. Mucho ojo. En el Nuevo Testamento, en Romanos y en algunas otras partes de la Biblia, nos da el conocimiento que Dios soportó con paciencia los pecados pasados de ese pueblo. ¿Por qué los soportó? Porque no tuvieron el sacrificio de Cristo Jesús ni su sangre, el cual trajo al Espíritu Santo a habitar dentro de nosotros, para que no pecásemos, porque no es por obras, sino es por fe, por lo que podemos guardar este camino y esta ley. Entonces, al no venir el Espíritu Santo, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo, que supo que lo que Él planeó y Él diseñó para que viniera como una sombra y darnos un conocimiento hermoso, era justo que Dios perdonara a este pueblo, mas no a los que ya tenemos este nuevo pacto, porque cuando Cristo Jesús vino, ¿qué dijo? Ya no peques más, ya no peques más, ya no peques más. Viene el pacto de la perfección, de la santidad, viene el pacto de la consagración, el pacto de sin mancha. Y esto ya es por fe. Entonces, por eso Dios, bendito hermano y bendita hermana, pasó por alto los pecados pasados. Porque los sacrificios que se hacían continuamente con machos cabríos no pudieron quitar el pecado, no pudieron traer a Dios. Solamente la sangre de su Hijo nos limpió para que pudiera entonces darse lugar proféticamente al pacto de la gracia, como dice en Hechos capítulo 2. Y como dijo Isaías, derramaré mi espíritu en aquellos días sobre toda carne. ¿Pero para qué? Para que ya no pequemos más. Entonces, el primer pacto fue de pecado, el segundo pacto, por el poder de Dios, es de perfección y es sin pecado. Bueno, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, ya vimos por qué, todos los pecados de ellos cubriste, ¿sí? Con la sangre de Cristo. Dice, reprimiste todo tu enojo y te apartaste del ardor de tu ira. Para los que creyeron, para los judíos primeramente. Pero recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que también hubo del primer pueblo que desecharon esta salvación y son aquellos que Jesús les decía, ay de ti fariseo, ay de ti escriba, y ya les está profetizando, ay, y les dice así, porque si en Sodoma o en Gomorra se hubieran visto los milagros que yo vine a hacer, tiempo hubiera sido que se arrepintieran. Y ustedes, ni viendo al Hijo de Dios, ni viendo todas estas cosas, se arrepintieron. Ahí sí, estos que no creyeron entran a la ira. Pero bienaventurado el judío, el hebreo, que cuando vino Cristo Jesús creyó. Y bienaventurado el judío o el hebreo, que hoy todavía, por medio de alguien que tenga misericordia y un siervo de Dios, lleve el evangelio y se convierta. Entonces, Dios pasó. Ya le dije por qué pasó con paciencia. Fíjese bien, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo. Entonces ya sabemos por qué. Dice, te apartaste de tu ardor y de tu ira. Porque el ardor y la ira, ¿qué le causa ardor y ira a Dios?
el practicar el pecado. El practicar. Ahora, por eso el primer pueblo que se arrepentía, Dios les decía, te sano a los ciegos, a los sordos, pero ya no peques más. Pero ya no peques más. Este pacto es de perfección. El primer pacto, una sombra, por eso Dios te perdona. Por eso Dios no tuvo su furor y su ira de destruir. Porque ese pueblo es uno de los más antiguos que hay bíblicamente, junto con Egipto y los árabes. Hay muchos pueblos que Dios desapareció ya. Pero es uno de los judíos, es uno de los pueblos más antiguos que hay y que Dios los guardó y que no los destruyó. No los destruyó. Bueno, dice en el 4, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Y a qué vino Cristo Jesús? A restaurar su templo. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Ven a este templo, vengo a quitar lo primero y a establecer lo último y lo perfecto. Vengo a quitar esta sombra y vengo a traer la perfección. Vengo a restaurar y a levantar un templo, no hecho por manos humanas. Vengo a levantar un templo, una iglesia, donde Dios more. Entonces, restáuranos, levántanos de las ruinas, Señor. Restáuranos, como dice en Efesios capítulo 6, que el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser morada del Espíritu Santo. Estábamos en ruinas, incluyendo a nosotros. Entonces, restáuranos, Señor. Es profética, oh Dios de nuestra salvación. Y dice, y ya cesar tu ira sobre nosotros. Porque en la ira de Dios no puede venir su presencia dentro de mi vida, ni su ley, ni todas las riquezas espirituales, como vimos, ¿verdad? En el Salmo pasado, Señor, me basta un día en tus atrios. Señor, yo anhelo estar en tus atrios. Entonces eso es, aparta tu ira, no nos dejes en el mundo, no nos dejes con el diablo, no nos dejes en ignorancia, no nos dejes en cautividad. Y Dios, con esta misma ley que escribió y quedó sellada, profecía que ya se cumplió. Y que se sigue cumpliendo, con algún judío o algún hebreo circuncidado en la carne. Se sigue todavía. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Como siempre, de todo corazón, yo deseo que la gracia y la paz estén con ustedes y que cada palabra dé un fruto para su vida. Me pongo a los pies de Cristo para que, si Dios me lo permite, mañana continuemos con la enseñanza número 119. Así que me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.